Perfecto, pues vamos a empezar indicando qué es el concepto de order flow. Vimos la semana pasada bueno, la semana pasada, quizá, no sé si fue la semana pasada o la anterior, estoy un poco perdido. Vimos los principios fundamentales, algunas verdades de perogrullo, que cuando operamos olvidamos con facilidad y, por regla general, cuando alguien pues tiene a mano ya una herramienta, como pueda ser la de OFA, como pueda ser la de ATAS, como pueda ser cualquiera de estas que tienen pues muchos elementos, pues nos ponemos a buscar, sí, cosas extrañas, pero no lo que es realmente importante. Por tanto, si habéis estudiado en otras zonas, en otros lugares, lo que se define como principios del volumen, pues es aplicarlos de la misma manera con alguna que otra diferencia. Por otro lado, nos introdujimos en la herramienta del Market Balance de una manera muy liviana, como huella básica, viendo algunos de sus elementos, aunque no hemos entrado en profundidad en ellos. Bueno, pues es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, básicamente el concepto de flujo de órdenes, de order flow, está basado en la actividad desarrollada entre compradores y vendedores. Todo el concepto siempre está basado en el hecho de que las órdenes a mercado son el tipo de órdenes que mueven el precio. Ya lo vimos en el vídeo anterior y el por qué. Y por tanto, lo único que nos debe preocupar o a lo que debemos atender en nuestro trading, en nuestro sistema de trading, debe de ir basado todos los elementos, todo aquello que leamos, debe ir a mejorar la decisión de tratar con entrar al mercado con momentum, de discernir realmente dónde está la agresividad, si en el lado comprador o en el lado vendedor. Y una vez que vemos dónde está esa agresividad, si esa agresividad, si ese empuje, ese momentum es efectivo, no solamente tiene que ser una cuestión de discernirla, que es lo primero que vais a aprender a través de los clústeres de volumen, pero veréis que hay clústeres de volumen que se enfrenta a clúster que yo denomino eh, compradores y vendedores, en el sentido de que hay más en un lado que en otro, o que se remarcan. Vamos a verlo mejor expresado. Vemos en la parte baja, ¿sí? El clúster de volumen bajista. En la parte superior tenemos un 1119, un 740, un 1100, 1296. Veis que busco normalmente clústeres de volumen de varios niveles. Podríamos hablar de uno solo. Toda huella en sí mismo. Hay un nivel en el que tiene lo que se denomina como nodo. Es el nivel. Bueno, ¿es relevante? Sí, es relevante siempre y cuando ese volumen que lo forme sea destacadamente alto, destacadamente desequilibrante. Recordar que lo que nosotros buscamos siempre son cosas que nos denoten que ha habido actividad. ¿m? Seguir a los profesionales no es más que intentar ver dónde hay una gran actividad. Donde hay actividad, hay profesionales tanto alcistas como bajistas. Y también habrá, evidentemente, retails. Pero eso es un poco perogrullo. ¿Dónde están los profesionales? Los profesionales están en la parte arriba y en la parte baja de un gráfico. Yo entiendo que vende muy bien la idea, ¿no?, de buscar al profesional. Bueno, pues para que veáis que hay profesionales en la parte superior, ahora, en nada y menos se han colocado en la parte media, pero como veis, en la parte inferior, ay, ahora sí soy capaz de subir el gráfico, no me deja. Bueno, tenéis aquí una línea, no sé por qué tengo aquí unas hubs, a ver si quito esto del medio, ahora. ¿Veis? Aquí tenemos, ¿sí?, dos niveles en los que hay unas grandes cantidades de volumen que sobresalen por encima del resto. Por tanto, ahí tenemos también profesionales colocados. Los otros profesionales deberíamos de verlo, evidentemente, en la huella. Eh, Cuando digo los otros, los más agresivos, pues los vemos en la parte baja. ¿m? ¿Veis? Donde estaban, donde ha habido un mayor nivel de aceptación, pues aquí están. Donde hay un mayor nivel de aceptación, ahí están. Y veis que, bueno, pues los clústeres de volumen son aquella intensidad de color azul,
¿m? Y los clústeres de volumen son aquellos que se destacan con una intensidad, en este caso vendedores, roja. Esta pelea es la que nosotros tenemos que observar y a partir de ahí ya veremos cómo, hoy tendremos elementos para ello, irnos con el ganador, con el que realmente vence esta batalla. No me gustaría que compartierais pantalla con más gente y vosotros sabréis lo que estáis haciendo. Perfecto. Bueno, el objetivo, por tanto, debe ser entender el concepto de subasta. Dicho todo lo anterior, leer la huella realmente no es algo que haces exclusivamente en un momento puntual o no se debe de hacer en un momento puntual, ¿eh? Sino que hay que hacerlo en relación a tomar, sí, un trader y gestionar ese trader. Es decir, nosotros cuando vamos a realmente a leer la huella, ahora cuando estamos aprendiendo vamos a intentar leerla en zonas que no deberíamos ni de molestarnos, pero como estamos aprendiendo tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que aprovechar la mayor cantidad que haya posible de, lo diré, de huellas para poder interpretar. Pero en realidad la huella debemos de leerla en las zonas que nosotros tengamos, insisto, marcadas. Me refiero a que en un momento determinado puedes mirar la huella y decir quiero entrar aquí, y así es como debemos de gestionar la posición. Pero, insisto, leer la huella y leer el order flow se hace de forma global, es un proceso. No es algo que ocurre aquí y ya está. No es así. No es como ahora tengo aquí una respuesta en la parte superior, ya entro a mercado. No, no, no van así las cosas. Yo tengo que leer esta respuesta que tenemos aquí, ¿correcto? Y como veis, pues la respuesta viene definida no solamente eh, por que hay un cambio de delta, también tengo que ver el incremento de volumen o el decremento de volumen para poder analizar si la respuesta es más agresiva o menos agresiva, pero no solamente tengo que leer eso, sino cómo se ha configurado con respecto al resto, si ha habido un incremento, insisto, de volumen, muy destacado o no. Aquí podemos ver 22.000 con referencia a lo que venía anteriormente, es bastante más destacado que el que podemos hallar ahora aquí en respecto a 14.000 con lo que venía aquí. ¿Mm? Por tanto, la probabilidad de seguir arriba es bastante más alta que no el giro que se ha producido aquí. Es decir, a partir de ahí, en la propia huella tengo que ir viendo la cantidad, lo que se denomina como relatividad del volumen. ¿Mm? Que eso ya entraremos más adelante. A eso se refiere no leer la huella en un momento dado y a partir de ahí, porque tengamos una simple línea, ya empezar a decir, bueno, pues ya está, como aquí hay 126 contra cero, pues ya hay una clara debilidad y por tanto el precio se va a caer. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿eh? Porque, repito, no es... y esto es aplicable a cualquier elemento que leamos con el tema volumen. Es decir, si estamos con barras, son las mismas ideas, no porque veamos una apareciendo oferta ya o una supply ya el precio se tiene que caer. No, hay que ir viendo qué ha habido previamente, dónde la estamos viendo, cuánto recorrido hay, eh, la tendencia intermedia es alcista, es bajista, y cuando tengamos más elementos, pues ya podremos también racionalizar un poquito más por qué se ha parado el precio ahí. ¿Mm? Me estoy refiriendo a, está muy bien que nosotros estemos viendo un esfuerzo sin resultado, pero veamos por qué hay un claro esfuerzo sin resultado, ¿no? Entonces hay aquí, veis ahí que la propia herramienta nos marca una clara absorción, donde tengo esa flechita, la tenemos en la parte inferior. Bueno, pues lo que hay que discernir es la estrategia a seguir de estos profesionales. ¿Por qué se está girando aquí? No. Bueno, a partir de ahí, si ahora rompiese en la parte superior, dónde buscar nuestra iniciativa,
entender que no va a ser sencillo. Si rompiese, la escapada va a ser tremenda, porque va a necesitar un volumen altísimo para poder romper todo esto que tenemos aquí. Y por tanto, la probabilidad de no cogerlo es muy alta. Claro, al decir que la probabilidad de no cogerlo es muy alta, no por ello, si vemos la primera iniciativa, debemos de entrar. A lo mejor es renunciar, ¿eh? A esta iniciativa hasta que no se domina realmente bien la lectura de la huella y evidentemente en este caso la lectura de la profundidad. ¿Veis? No es una cuestión simplemente ya como hay una respuesta nos venimos abajo, cuidadín con esas ideas. Por eso digo que no es simplemente leer una huella y esto ya está. ¿Mm? Por tanto, es una actividad puntual, correcto, pero metida dentro de lo que es, insisto, un proceso. Leer la huella y leer el order flow, decíamos, por tanto, es un proceso, no es algo que ocurra aquí y allí, ¿eh? Necesitáis extender el contexto del mercado, el contexto del flujo, ¿eh? ¿Qué está pasando con los compradores y los vendedores? Es un proceso porque, por ejemplo, al principio de la sesión, digamos que cuando el mercado abre, en el E-mini, la apertura, que será a las 3:30, pues decía que hay que ver lo que ocurre, ¿no? Cómo sale ese gap, si hay un gap realmente alcista o no. ¿Mm? Eh, y por tanto, en función de dónde se esté dando ese gap, pues ahí debo yo de interpretar qué se puede hacer. Decía que eh, hay que ver lo que ocurre al principio de la sesión con los grupos de los nuevos participantes que entran al mercado en la apertura. Y eso se ve muy bien en la huella, ¿no? Una vez que abre el mercado, cuando llegamos a zonas o cuando, sin estar en zonas, estamos viendo un claro incremento de participantes o de contratos que se están casando en X niveles. Veréis que cuando ocurre que hay un gran crecimiento de esos contratos es porque alguien tiene que estar dando contrapartida. Y alguien debe de estar poniendo freno a esa subida o a esa caída, porque puede ser en los dos lados. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora se ha frenado ahí? ¿Mm? Y en muchas ocasiones, simplemente con verlo, lo que tenemos que hacer a partir de ahí, si hay distancia a los distintos niveles, eh, es entrar al mercado o no entrar al mercado. Em, El order flow se utiliza como parte fundamental de la activación para abrir y cerrar y descartar posiciones al mercado. ¿A qué denominamos activación? Activar es, vamos a ver, diríamos que es el raciocinio, la lógica, los puntos que nos lleva a introducir, ¿sí? Un trade en el mercado, a abrir una posición. ¿Mm? Entonces, con la huella podemos, abro comillas, racionalizar mucho mejor esa idea. Es decir, si yo quiero entrar al mercado y solamente tengo velas, vamos a ver si tengo un gráfico de velas, no sé, este mismo. ¿Vale? Si yo tengo un gráfico de velas y estoy aquí interpretando que está entrando la oferta, aún así tiene todavía mucha fuerza porque con toda esta cantidad de volumen, la parte baja no ha sido, todo esto que estoy verbalizando, ¿sí? Sería el razonamiento para mi activación si el precio rompe, en este caso, la parte superior. Vamos a suponer que tenemos tirada en condiciones nuestra resistencia, sabemos que tenemos que atacar el precio de ese nivel hacia arriba, ¿no? Pero esta sería la idea. Es decir, no compro en el 95 o en este caso, aunque estamos hablando de 60, podríamos intentar enfrentarnos a la línea, es decir, viendo la gran potencia que tenemos, pues podríamos, insisto, enfrentarnos a la línea. No es la mejor zona. Aquí lo mejor sería esperar a que el precio nos hiciese el proporcional a este movimiento, que a partir de ahí no, lo diré, no rompiese, perdón, no corrigiese en exceso, más allá del 50% de este movimiento, y eso nos dejaría una buena zona para enfrentarnos, ¿sí?
una zona por aquí, nos dejaría, insisto, un muy buen nivel para enfrentarnos a la línea. Aquí el precio ya se nos ha marchado. Algunos no entenderán esto, pero bueno, insisto que en este mercado es un gran recorrido, ha deshecho por completo el movimiento anterior. Tenéis vuestro 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 a su vez estamos en el 5, quinta de quinta. Probablemente, insisto, eso no quiere decir que el precio no pueda marcharse, claro que se puede ir, pero son muchas las dificultades que ya está teniendo este precio, es decir, las probabilidades ya no van a su favor. Ahora es mucho más sencillo que nos haga aquí el ABC, el correctivo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya veremos cuántos elementos, y a partir de ahí, insisto, una vez deshecho este movimiento, si no pasa de acá, sería el mejor sitio para enfrentarnos a la nueva tendencia, si es que, una vez que hayamos hecho el análisis, correcto, se diese. Habría que ver dónde está el siguiente nivel, qué distribución hay la más cercana, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pues, insisto, el order flow nos ayudará muchísimo a entender esta concepción. Es decir, si yo ahora en mi gráfico viese que una vez que rompo mis iniciativas se forman con volúmenes mayores que los que tengo en este desarrollo, la probabilidad de irnos muy arriba es alta o muy alta. Mientras eso no ocurra, la cosa no está clara, ¿eh? Y no es que lo diga yo, lo estáis viendo vosotros. Sí rompe, pero no hay momentum. Con un 2.33, ¿vale? Con un 2.33 hemos abierto en la parte donde tengo ahora las trazas, por tanto se nos ha venido abajo, y después de un 2.33, o si queréis ya en la huella actual, después de un 2.79, vamos a aprender hoy que estamos en un imbalance en este instante, con un 400 y un 27, acrecienta el imbalance extremo, evidentemente no ha finiquitado la huella y por tanto no puedo tomar decisión, pero eso me hubiese llevado, o me lleva, no me hubiese, me lleva a decir, bueno, pues yo para empezar a entender que aquí tengo una gran iniciativa buena, en el 2.23 debería de haber un 2.50 como mínimo, que no lo hay, y a partir de que no hay un 2.50, en el otro debería haber, que ahora ahí sí lo hay, un por encima de 125. Es decir, la mejor iniciativa es aquella que se incrementa. Evidentemente, no solamente me incrementas los contratos, correcto, 592, lo normal es que ahí haya 300, es decir, por lo menos que menos que la mitad de, porque si no voy a renunciar, y es un consejo que os doy, vamos a renunciar a esta iniciativa. Porque las probabilidades, en fin, ¿veis? Ahora ya sí, ya empieza a tener caché la iniciativa de 600, 300 y del 300 pasamos a un 200. Es verdad que tengo un pequeño problema, me dejas un imbalance extremo. ¿Mm? Malo para mi idea, ¿correcto? Es decir, ahora ya cuando suba la iniciativa la tengo, pero ahora necesitaré que este 16 crezca de una manera sustancial, porque eso me indicará, por un lado, que estoy absorbiendo los contratos que tengo aquí. Aunque no me olvido lo que he leído antes, ya mi inconsciente, en este caso, eh, los datos que tengo en mi cabeza, por mucho que esté dando este seminario, ya he visto lo que hay en la profundidad y sé que va a ser complejo. Por tanto, a mi iniciativa le voy a tener que exigir más, ¿no? Ya estoy metiendo las órdenes a mercado para con qué, pues para con las órdenes que hablábamos de lo difícil que lo van a tener. Yo no digo que sea imposible, digo que es muy complejo. Entonces es una batalla que probablemente a lo mejor la gana el alcista, pero ya veremos qué precio paga el alcista. Ese precio puede ser que el movimiento suba de una manera muy sesgada, muy solapadamente. Ese solapamiento, que es el que se intuye por esta dificultad que se tiene aquí, es el que me va a estopar. ¿Entendemos la idea? Y es por lo que yo en un momento determinado puedo renunciar a ese trade, salvo que tenga herramientas, que las domine evidentemente,
y que me ayuden a trabajar, como puede ser un incremento en la parte, en este caso, del bid, de grandes cantidades que me pongan en aprietos a los bajistas, ¿vale? Un 61 no me es suficiente porque de media tenemos 59,62. Cualquier lote se come estos 61 fácilmente. Aunque, ojo, menos que nada es algo. Claro, me interesarían varios niveles. Cuantos más niveles, más dificultades tiene el bajista. Es verdad que el alcista también. Pero bueno, por lo menos, si cojo momentum, sé que tengo muchas probabilidades de defender mi trade en este caso. Vamos viendo la idea, cómo voy asociando. Por tanto, el tener la huella no es sinónimo de tradear más. No, si la conoces bien y si la lees bien. ¿M? Es sinónimo de exigir, evidentemente, bastante más. Por tanto, para tradear otros mercados habrá que tener en cuenta, pues evidentemente, el overnight o durante la sesión europea, sus aperturas, sus valles. Es conveniente fijarse en la actividad, en el times de cada mercado. Eso es conocer el subyacente y eso es lo que os ayudará muchísimo a tradear en condiciones. Diríamos que lo que vamos a ver es como un protocolo, ¿no? Hay que entender que el mejor examinador, ya lo he dicho en una ocasión, de nuestras líneas es el propio mercado, ¿eh? Tenemos que aprender a tirar nuestras líneas y está bien que inicialmente veamos el gráfico de otras personas, pero inicialmente para comparar, sobre todo aquella persona que entendemos que es un poquito más fiable o que nos gusta porque estamos viendo que las líneas que esa persona tira o lanza o muestra en sus gráficos son respetadas. Bueno, pues está bien, pero antes de fijarnos en esas líneas, vamos a tirarlas nosotros por nosotros mismos y luego comparamos, ¿eh? Repito que el mejor examinador de que estás entendiendo bien dónde se está desarrollando la actividad, y es lo primero que tenéis que aprender, es el propio mercado, insisto. Al precio hay que esperarle en zonas, y estas zonas deben ser el contexto, y entraremos en ello ya más adelante. Y una vez llega o está muy próximo, lo que hay que ir observando es la dinámica, ¿eh? Por eso digo y repito nuevamente, precio y volumen, ah, sea en huella, sea con barras, sea con profundidad, no se puede aprender, insisto, de memoria, hay que ver esa dinámica. ¿Eh? Porque los bots la están cambiando continuamente. Es verdad que hay patrones, ¿m? Pero siempre hay matices y hay evidentemente matices que el ojo humano no es capaz de ver, aunque hay otros que nos dan ventaja sobre los bots, que también veremos en su momento. ¿M? Por tanto, la subasta, eh, tenemos que preguntarnos si se acelera, ¿sí? Si se ralentiza, hay desarrollo, en definitiva el precio tiene desplazamiento y a partir de esta información, pues a considerar si no es así, pues si no se desplaza, ¿cómo podemos ver que no